Calígula. Solo el nombre evoca imágenes de un emperador loco, conocido por su crueldad, excesos y comportamiento errático. Pero, ¿realmente fue el tirano que la historia nos pinta? ¿O fue víctima de intrigas políticas y una campaña de difamación por parte de sus enemigos? Para entender a Calígula necesitamos ver su vida a través del lente de la historia y separar los hechos del mito. Exploremos la vida de uno de los emperadores más controvertidos de Roma, su ascenso al poder, su reinado y por qué su nombre se convirtió en sinónimo de locura y brutalidad. Nacido el 31 de agosto del año 12 DC, Calígula fue el tercer emperador del Imperio Romano. Era hijo del popular general Germánico, quien era muy querido por el pueblo, y de Agripina la Mayor, nieta de Augusto. Su vida temprana estuvo marcada por tragedia e intriga política. Tras la sospechosa muerte de su padre en el 19 DC, la familia de Calígula cayó en desgracia, con varios de sus familiares siendo exiliados o ejecutados por órdenes del emperador Tiberio. Tras la muerte de Germánico, la madre de Calígula, Agripina, fue arrestada bajo cargos de traición y luego moriría en el exilio. El propio Calígula se vio obligado a vivir bajo la sombra de Tiberio, quien desconfiaba de él y de su familia. A pesar de estas dificultades, Calígula fue preparado para el poder, y en el 31 DC fue llevado a la corte de Tiberio como parte del séquito del emperador. Cuando Tiberio murió en el 37 DC, Calígula ascendió al trono a la edad de 24 años. Al principio su reinado fue recibido con optimismo. El pueblo romano, que había sufrido bajo el gobierno represivo de Tiberio, esperaba que Calígula fuera un soplo de aire fresco. Al principio, el reinado de Calígula estuvo marcado por generosidad, reformas e intentos de consolidar su poder. Otorgó amnistía a muchos exiliados e incluso abolió ciertos impuestos. Su reinado fue visto como un posible regreso a los días de gloria de Augusto, y durante los primeros meses fue celebrado como un líder juvenil y carismático. Sin embargo, después de un corto periodo de relativa estabilidad, el comportamiento de Calígula comenzó a cambiar drásticamente. Lo que comenzó como el reinado de un joven emperador popular, pronto se convirtió en uno de crueldad y excesos. Los historiadores debaten qué causó este cambio, pero existen varias teorías. Una posibilidad es que Calígula sufrió algún tipo de enfermedad. Después de una grave enfermedad al inicio de su reinado, muchos contemporáneos creyeron que salió de ella con una personalidad radicalmente diferente. Algunos estudiosos modernos especulan que esta enfermedad pudo haber causado un quiebre psicológico, explicando su comportamiento cada vez más errático. Otro factor que pudo haber contribuido a su infame reputación fue la tensión entre Calígula y el Senado romano. Calígula pronto se volvió hostil hacia el Senado, incluso humillando públicamente a sus miembros. Famosamente los llamó hombres que llevan la toga pero no tienen poder. Un claro insulto a la clase dirigente de Roma. Despojó al Senado de gran parte de su autoridad, reemplazando a muchos senadores por aquellos leales a él, y comenzó a nombrar a sus propios familiares para puestos clave. Los excesos de Calígula se hicieron legendarios. Organizó banquetes extravagantes que agotaron el tesoro del imperio, y su apetito por la indulgencia parecía insaciable. Algunos relatos lo describen organizando festines lujosos, donde los invitados bebían y se entregaban al exceso, a veces incluso jugando bromas a sus invitados al forzarlos a situaciones degradantes por diversión. Se dice que también hizo afirmaciones grandiosas sobre su divinidad, lo que alienó aún más al Senado y al pueblo. Se reporta que Calígula se declaró un dios, exigiendo ser adorado como tal. Esto pudo haber sido un intento de consolidar poder absoluto, pero también preparó el escenario para un profundo resentimiento entre la élite romana, que vio esto como una forma peligrosa de arrogancia. Quizá la historia más extraña asociada con Calígula es su supuesto plan de hacer de su caballo, Incitatus, un cónsul, el cargo más alto en el gobierno romano. Aunque muchos historiadores creen que esta historia pudo haber sido exagerada, está claro que la relación de Calígula con Incitatus no era nada común. Se dice que le dio un establo de mármol, un collar de joyas y una casa con sirvientes. Si esto fue un acto de sátira o un intento genuino de burla, es debatido por los estudiosos, pero solo aumentó la reputación de Calígula como un loco. Sin embargo, no todo fue indulgencia y locura. Calígula sí participó en campañas militares, incluidos los planes para una invasión de Britania, aunque nunca se llevaron a cabo por completo.
Sus campañas fueron a menudo más un espectáculo que una estrategia militar, con preparativos y discursos extravagantes, pero poca conquista real. No obstante, sus ambiciones militares fueron otra forma de proyectar poder. A medida que su reinado se volvía más errático, comenzó a formarse una conspiración contra Calígula. Su crueldad, sus gastos lujosos y su comportamiento cada vez más tiránico alinearon tanto al Senado como a sus propios consejeros cercanos. En el 41 DC, después de solo 4 años en el trono, Calígula fue asesinado por miembros de su propia guardia pretoriana, junto con senadores y oficiales que ya estaban hartos de su reinado. Su asesinato fue brutal. Según el historiador Suetonio, Calígula fue apuñalado varias veces, con el golpe final proveniente de uno de sus propios guardaespaldas. Su muerte marcó el fin de uno de los reinados más controvertidos y efímeros en la historia de Roma. Tras la muerte de Calígula, su memoria fue condenada. El Senado ordenó la destrucción de sus estatuas y su nombre fue borrado de los registros públicos en una práctica conocida como damnatio memoriae, un intento de borrar todo rastro de él de la historia. Sin embargo, a pesar de esto, el legado de Calígula ha perdurado en la historia, siendo a menudo representado como una de las figuras más controvertidas de la antigüedad. Entonces, ¿fue Calígula realmente el tirano loco que la historia sugiere? ¿O fue víctima de una campaña política de difamación y sesgo histórico? Está claro que su reinado estuvo lleno de excesos y crueldad, pero también debemos considerar la posibilidad de que gran parte de lo que se dijo sobre él fue exagerado por aquellos que tenían razones para verlo fuera del poder. Aunque nunca sepamos toda la verdad, la historia de Calígula sigue siendo un capítulo cautivador en la historia de Roma, lleno de grandeza y locura. ¿Qué piensas sobre Calígula? ¿Realmente estaba tan loco como sugiere la historia? ¿O había algo más?